falta. Señores jueces, nunca más. Recibimos en la mañana, así son las cosas, a nuestro especialista en temas judiciales, Oscar Testa. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Bueno, espero que no se haya enojado porque le dimos un trabajo, una tareita para el fin de semana, que se leyera las 96 fojas de la prisión preventiva dictada por el doctor Gavier. Que, bueno, y que la analizara con rigor jurídico, que es lo que nosotros carecemos. Hablamos con un poco de sentido común, a veces no tenemos tanto, pero hay cuestiones que son judiciales que nos trascienden, de las que nos va a referir el doctor Oscar Testa. Así que somos todo oídos, Oscar. Bueno, hay desde el día jueves, que fue la última emisión de este micro, novedades en cantidades industriales. Lo primero que llamó la atención fueron las dos resoluciones con sentido contradictorio, opuestas, de la Cámara de Acusación de Córdoba, Sala Unipersonal, la doctora Farías, resolvió declarar la nulidad de los decretos de detención de Dagatti, padre e hijo. También declaró nula la resolución del juez de control que ratificaba esas detenciones y de los actos que en consecuencia se dictaran, es decir, todos aquellos actos que habrían prolongado la detención de padre e hijo Dagatti. Simultáneo y el mismo día... Claro, ¿eso fue antes o después de lo de Gavier? Es coetáneo, es decir, no hay forma porque ninguna de las dos resoluciones, ni la de la Cámara ni la prisión preventiva dictada por Gavier, tienen hora, o sea que si eso se pretende determinar cuál fue primero, habría que entrar al SAC y ver la hora en que fueron cargados, porque en las impresiones la hora no figura. De cualquier manera, son dos resoluciones que, aun cuando pudieran tratar de validarse de acuerdo al interés de cada una de las partes, la Fiscalía por un lado, la defensa por el otro, constituyen una... digamos, la Fiscalía dicta la prisión preventiva no solamente de los padre e hijo de Dagatti, sino también de todos los otros involucrados en la resolución. Exactamente. Aparte de eso, dispone otro tipo de medidas de investigación que ya se venían haciendo, que son el allanamiento del frigorífico Livorno y la detención de un empleado y del veterinario de la empresa, que fueron trasladados a Córdoba y ya están en Bosworth también. Eso ocurrió el mismo día jueves también aquí en la localidad de Las Higueras. La cuestión es esta: si el decreto del fiscal de instrucción dictando la prisión preventiva, con todas las fundamentaciones y el análisis probatorio que tiene, por un lado, se impone respecto de la resolución de la Cámara que se funda en cuestiones meramente formales, es decir, ¿qué es lo que dice la Cámara al declarar la nulidad de estos actos? Que en causas tan complejas y extensas como esta, la simple enunciación de que existen motivos suficientes para disponer la prisión, para la detención, si bien está asumida por los órganos jurisdiccionales, en estos casos concretos es necesario ir un poco más allá y efectuar por lo menos un relato fundamentado de cuáles son esos motivos concretos que llevan a
pedir la detención de una persona. El fiscal metió preso, dijo, tengo motivo para hacerlo y no tengo motivos suficientes, exactamente. Y no dijo más nada. Exacto. Digamos que es una cuestión que prácticamente al momento de las detenciones están en toda la fiscalía, es decir, no hay que ser una cosa extraordinaria, una rareza, una extravagancia ni nada por el estilo. Después, cuando se dictan las prisiones preventivas, la libertad y demás, ahí es donde se procede a fundamentar e incorporar también la prueba. Muchas veces la detención es una cuestión que es necesario realizarla con cuestión de minutos, es decir, no se puede demorar en fundamentar en el dictado de una resolución fundamentada, demorar de un día para el otro este tipo de cuestiones, porque puede desaparecer prueba, puede desaparecer los acusados, pueden desaparecer todo. Digamos que ¿no le parece razonable la decisión de la Cámara? Digamos que la decisión de la Cámara la veo un tanto rara. Porque incluso el juzgado de control también siguió las mismas cuestiones o los mismos hábitos de análisis que existen para todas las causas. La doctora Farías hizo un análisis formal riguroso, en el cual la letra del Código Procesal Penal indica que sí, que debe estar fundamentado la resolución que dispone la detención, y entiende que el hecho de decir que existen motivos suficientes sin explayarse sobre cuáles son, resultan nulidificantes de la resolución. Por lo tanto, hace caer la resolución que dicta la detención de los dos Dagatti y también del auto que lo ratifica por parte del juzgado de control. Esto no significa, por allí hay una frase que dice, y los actos que sean consecuencia de como que se invalida la investigación en pleno. Lo que se invalida, y hay que ver después si se puede sostener esa invalidación, son los actos pura y exclusivamente vinculados con la detención. Claro. La investigación que lleva adelante la Fiscalía, los actos posteriores a esos días de principio de diciembre, fueron detenidos el primer grupo de acusados en esta asociación ilícita, no son afectados, no son las cuestiones que son las que ahora aparecen desgranadas en la larguísima resolución y muy bien fundamentada por parte del fiscal, disponiendo la prisión preventiva de todos los que fueron detenidos en esa primera oportunidad. Él dijo en declaraciones a Cadena 3 que el decreto de la Cámara, la determinación de la Cámara, quedaba nulo porque él en simultáneo era inaplicable, dictó la prisión preventiva con los fundamentos. Claro, no era nulo, sino de que no tenía efecto jurídico. Sí. El punto está ahí. Yo creo que, inmediatamente el doctor Pueyrredón, que es el defensor, ya hizo una presentación en el juzgado de control y evidentemente que se van a prevaler de ese fallo tratando de obtener la libertad de su defendido. Es su obligación precisamente como abogados defensores que son, de que la resolución tenga efectos reales y concretos. El punto está en que con lo que ha avanzado la investigación, me cuesta entender que vaya a ser posible esta resolución sin que termine todo en el Tribunal Superior de Justicia y con los acusados detenidos. ¿Por qué digo esto? Porque la fundamentación, en principio, tenemos que recordar que es la asociación ilícita. La asociación ilícita, que es el único delito por el cual están acusados, es una estructura organizativa integrada por varias personas con una cuestión que de dirección en cabeza de algunos de ellos, destinada a cometer ilícitos de manera indeterminada. ¿Qué significa esto de delitos en forma indeterminada? Una parte de la resolución del fiscal Gavier apunta a la entrada en la cárcel de Bower de los elementos del famoso camión que se había enviado desde el frigorífico Livorno, que se encontraron allí estupefacientes, celulares, cargadores, bebida alcohólica, etcétera.
Pero la cosa no queda aquí, sino que aun cuando analiza lo que es la declaración de los acusados, los contrapone con las pruebas obrantes en la causa, una de ellas que tiene o le da un valor importante, es un documento que hace llegar el conductor del camión que fue condenado el año pasado a 5 años y medio de prisión, en el cual indica 3 oportunidades en las cuales él habría llevado elementos de similares características a estos ingresados a la cárcel por orden directa de Alicio D'Agati, que en esas oportunidades le pagó 300.000 pesos una vez, 400.000 pesos otra, 1 millón de pesos otra, y que lo involucra de manera directa no solamente en la asociación ilícita, sino también como jefe de la misma. Y por otro lado, contrapone las constancias de los teléfonos celulares que le fueron secuestrados en el momento de las detenciones y que contradicen de alguna manera lo que fueron las declaraciones indagatorias de cada uno de ellos, fundamentalmente en el caso concreto de Alicio D'Agati, en el cual muchas de esas afirmaciones quedan totalmente desvirtuadas. El análisis... Es decir, que no hay una coincidencia entre lo que en los teléfonos secuestrados está y lo que declaró D'Agati frente al fiscal respecto de determinados episodios puntuales. Puntuales, sí, uno por uno. Incluso hay un análisis bastante extendido también. Un poco torpe eso, ¿no? Lo que pasa es que en el momento de la defensa el acusado no está obligado a decir la verdad. Se defiende con lo que tiene o con lo que puede. Lo que pasa es que también es muy probable que estos materiales en poder de la Fiscalía, esta información suministrada por la apertura de los teléfonos, haya sido difícil de poder contradecir. Ha intentado de alguna manera llevar adelante una estrategia defensiva, seguramente coordinado con sus abogados defensores, que el fiscal, en este caso concreto, se ha ido encargando de desmontar. Otra de las cuestiones, dos cuestiones básicas que apuntan a la responsabilidad, tienen que ver con, según el análisis del fiscal, siempre estoy hablando por boca de lo que ha transcripto en su resolución, en su decreto, que el vehículo se detuvo, el camión se detuvo en 3 oportunidades en Montecristo. Esas detenciones el tercero, que es el año y medio de prisión hecho abreviado, fueron realizadas en el camino directo entre Montecristo y el lugar donde debía bajar las otras reses, y que el problema que tenía el camión, que era que tenía problema con los frenos por la carga de aire, era una situación que ya había sido revisada con anterioridad, que la falla existía realmente, que nunca se desvió del camino y que los tiempos son coincidentes con lo que Lucero decía. Todo este tipo de cuestiones llevan a un cúmulo de sospechas suficiente para esta altura del partido. Tenemos que entender de que acá no se está hablando de certeza, sino de probabilidades. Es decir, si las probabilidades son mayores, las probabilidades de la imputación son mayores que aquellas que pueden llegar a servir para desacreditarlas, evidentemente con eso resulta suficiente para seguir adelante. Pero ¿qué es lo que apunto cuando al principio decía de los delitos que de manera indeterminada se estaban investigando? Allí hay mucho material desarrollado en el ingreso de estos materiales que dicen que lo hacían con fines de lucro y que eran los utilizados después para realizar estafas desde el interior de la cárcel en connivencia entre los presos y los guardias de cárcel.
hace un desarrollo pormenorizado de infracciones sanitarias dentro del frigorífico, que lleva páginas y páginas, en el sentido de que puntualmente una de ellas habría sido un rechazo de carne que había llegado con la cadena de frío cortada a Bower, que esa cadena, que esas medias reses y achuras fueron devueltas al frigorífico, y desde allí, a través de los cruces telefónicos, habría prueba suficiente para decir que esas carnes fueron perfiladas, es decir, se sacó la parte en mal estado que podía haber tenido, se las lavó con cloro y se las devolvió otra vez a la cárcel y se la volvió a introducir allí como carne en buen estado. Esto significa también que se hicieron una serie de presentaciones ante ante la provincia de Córdoba, y se inició un juicio en contra del camionero, que terminó arreglándose con el pago de 7 millones de pesos por parte de la empresa de Bravo al frigorífico, y el reconocimiento entre ellos mismos a través de la llamada telefónica de que no había habido ningún perjuicio, porque en definitiva volvieron a cargarle esa misma red, la entregaron y se la recibieron. ¿A usted le llama la atención que el fiscal insista tanto en esta cuestión bromatológica de la carne? Por las declaraciones realizadas, el periodista no le preguntaba en Córdoba, y el fiscal decía, bueno, pero acá hay que investigar la maniobra de ingreso de carne en estado no apto. Claro, pero aparte después se hizo reclamos aparentemente ante la provincia por ese rechazo, y incluso tratando de obtener algún tipo de recupero económico, cuando realmente el daño no ha sido nunca. Es decir, habría probablemente tentativas de estafa, digamos, otra serie de delitos, de tipo de situaciones. También hay citas de productos en mal estado que habrían sido víctimas otras personas, y esto también habla de un atentado a la salud pública. Habría habido gente que habrían achacado haber consumido carne de cerdo y haber contraído triquinosis. En otros casos, haber comprado carne procedente del frigorífico que también tenía algún tipo de deterioro en sus calidades. Se menciona en la resolución el episodio de carne Solaf. Claro, de carne Olaf, exactamente. Que se hizo masivo, que se difundió por todos lados ante una supuesta contaminación. Claro. ¿No? Está en la fiscalía eso, está en la resolución del fiscal. Exacto, ese episodio. Exactamente, está también allí. Precisamente por eso hay tantas vías investigativas, y hay otra cosa que también llama la atención, que es el tráfico de influencias. Allí existe toda una serie de comunicaciones telefónicas, de la cual surge que a través de sus contactos comerciales o políticos, habría hecho nombrar una sobrina como procuradora de rentas, y habría hecho gestiones para el nombramiento también de un conocido abogado de la ciudad, que habría sido asesor de él y que habría intervenido en alguna maniobra tendiente a que Bravo, que era el dueño del en el cuadro cercadería en el Canal 4, a cambio de un nombramiento en un cargo del Estado. Eso quedó ahí, está pendiente, está en el aire. Digamos que hay muchas cosas, muchísimas cosas. Esas cosas las cita el fiscal como razones de suficiente para... después con eso, claro, no lo larga, obviamente. Mantenerlo preso. Exactamente. ¿No? También esa cuestión, claro, es su decir, poder como dueño de un medio de comunicación, y también cita una propiedad en Miami que tiene la apertura de una cuenta, la apertura sí, de una cuenta en un banco en Miami, y dice, eso también indica que quienes abren cuentas en el exterior y sacan la plata no sacan plata limpia. Y precisamente es una existe acusación muy general, exactamente, desde claro. El presidente ni siquiera claro, abajo, ¿no? Tampoco surge de la resolución que esté chequeado esa situación, sino que son derivas de los entrecruzamientos telefónicos.
apertura supongo que estará siendo investigada con los bancos con los cuales eventualmente podría haber operado, porque la apertura de esta cuenta habría sido hecha aparentemente y por ese entrecruzamiento por el hijo, por Ignacio Dagatti. Bueno, la cuestión está en que la resolución está hiperfundada. La peligrosidad procesal y el peligro de fuga también están absolutamente acreditados, incluso con abundante jurisprudencia hasta de la Cámara de Acusación. Es difícil también. que se caigan las instancias de oposición. No creo caerse a esto para nada. Lo único que quedaría dando vuelta por allí sí es la posibilidad de que, se trate desde la defensa de otorgarle validez a esa resolución y obtener la libertad. Lo cual también veo otro elemento que lo puede entorpecer, con todas estas líneas abiertas que hay. No sería absolutamente nada raro que aun cuando se resuelva que deben recuperar la libertad en función de aquel decreto originario donde se dispuso la detención, existen elementos de sobra para dictar nuevas resoluciones por nuevos hechos, como ya están enunciados en este decreto de prisión preventiva, suficiente como para dictar otras respecto de las mismas personas, otras más también. Incluso que se pidieron sobre el fin de semana pasado, y que si no aparecen nuevos elementos también que terminen involucrando más aún a quienes ya estaban detenidos con vida, fundamentalmente los vinculados con Mina y con Dagatti padre e hijo. ¿No le llamó a usted la atención? Yo lo comenté en el pase con Vanessa, a mí me llamó mucho la atención la declaración del chofer, haciendo un detalle, el chofer del camión condenado. Lucero, pormenorizado en su relato respecto de los bienes que posee Dagatti. Me sorprendió que dijera, son dueños de Aguas Claras, es el presidente del Club Estudiante, tiene 33% del diario Puntal. Sí. Pero después dice, lo sorpresivo para uno que trabaja en el crecimiento exponencial que tuvo y en distintos rubros, porque ha crecido al mismo tiempo en rubros muy diferentes. Hay políticos importantes de renombre nacional, ¿cómo se pasa? Sí. Con eso comienza la acusación del fiscal, ¿no? Sí. No sé. Dicen que está vinculado, dice el chofer del transporte, claro, que está vinculado a la cúpula de AFIP. El chofer utiliza la palabra, en virtud de eso, tiene ciertos tratos preferenciales. Por ejemplo, su barrio Aguas Claras continúa donde vive poca persona. Un lenguaje, a lo mejor es un... De que está pavimentado, decía por ahí, que vive hace 40 años en un barrio y no se lo han hecho nunca. Exactamente, un lenguaje que uno no lo relaciona con un transportista, pero a lo mejor estudió abogacía, el transportista, y está preparado para hacer ese tipo de declaraciones. A mí me resulta... No hay ningún referenciero para nada. Me el pasado cuando en noviembre arregló en un abreviado esa condena. Desde su experiencia judicial hasta el juicio, Dagatti va a estar preso. Para mí sí. Oscar, muchísimas gracias. Hasta el jueves. El próximo ¿Estuvo jueves. ayer en la reunión de la Mesa por la Seguridad? Estuve en la reunión de la Mesa de Seguridad formando parte de como secretario de Derechos Humanos de CTA. Sí. Bueno, ¿el jueves me cuenta? ¿Cómo no? No hay mucho para contar. ¿No hay nada por contar? No hay demasiadas cuestiones de interés. Digamos que... ¿Tiene razón Huichecasqui? Y yo estoy cerca de Huichecasqui, sí. Digamos que se expone mucho, hay mucho plan, mucha cosa que puede sonar muy linda a los oídos, pero que en definitiva requieren tiempo, requieren inversión, no va a haber resultados inmediatos, y yo veo que hay mucha gente que está exigiendo el resultado ya, e incluso un par de cuestiones que me llamaron mucho la atención, que son las 99 detenciones que informó la policía en el fin de semana, entre viernes, sábado y domingo,
y con una cárcel superpoblada, yo me pregunto dónde están esos 99 en este momento, cuántos aún cuántos quedan detenidos, qué acusaciones pesaban sobre cada uno de ellos, y dónde están fundamentalmente. Y por otro lado, también se planteó como un avance en las cuestiones de seguridad el dictado de la ley que comentamos el día jueves nosotros sí. Acá, respecto de los menores de edad, que yo sigo insistiendo que es una ley dictada a propósito para tranquilizar a Córdoba capital con el caso de un menor que era un diablo realmente, absolutamente incontrolable, un menor inimputable que recién cumplió los 16 años ahora en el mes de enero, y que entraba, salía, era detenido 3-4 veces por día, incluso con delitos graves, delitos a mano armada, robo de autos, etcétera, y que bueno, yo me pregunto si con 90 días alojado en el complejo Esperanza en Bower, con la posibilidad de prorrogarlo por 90 días más, le van a curar las adicciones, lo van a transformar en una persona apta para reincorporarse socialmente y demás, o simplemente lo ralean, lo sacan del medio y desaparece de la agenda pública el menor terrible que cometía hechos tras de cada paso que daba en la calle. Hasta el jueves, Oscar, muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Así son las causas. Señores jueces, De delitos, tribunales, jueces y condenas. quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta recta.